Bienvenidos a este nuevo programa. En el día de hoy vamos a tener un encuentro muy especial. Tenemos aquí con nosotros a Mercedes Vallenilla de Gutiérrez, psicóloga, conferencista internacional, blogger y autora de 3 libros. Y hoy en el DF está presentando su último libro, Que el dolor no te robe el amor. Entonces, Mercedes, es un gusto tenerte aquí con nosotros en este día, en este encuentro que estamos teniendo. Y sería un gusto para nosotros que nos puedas compartir un poco este nuevo libro que acabas de escribir. ¿De dónde nació la idea? ¿De dónde surgió? ¿Por qué te lanzaste a este tema que está siendo tan interesante en el día de hoy? Bueno, les agradezco a Encuentros que me hayan invitado a esta entrevista. Definitivamente, el dolor puede llegar de 2 maneras en tu vida. Puede llegar de una manera contundente, de un acontecimiento improvisto, o puede llegar con un sufrimiento constante que vas viviendo a lo largo de tu vida, ¿no? En este caso, en mi caso, yo no había sufrido ni experimentado absolutamente ningún dolor. Tuve una vida bastante sana, fui deportista en mi país natal, Venezuela, y de repente un día, cuando estoy yo de misionera católica en Manila, Filipinas, de la noche a la mañana pasé a ser oficialmente una persona sana a ser una persona enferma, con un diagnóstico a los 25 años de edad de 10 años de vida útil. En ese momento, en un segundo, toda mi vida quedó cuestionada. Incluso te puedo decir que mis creencias espirituales quedaron cuestionadas, mi fe se tambaleó y humanamente sentí que toda mi vida había perdido sentido en un segundo. Es como si te hubiera caído un mazo en la cabeza de repente. Y me di cuenta, con ese impacto emocional que recibí, que me había servido o me servía muy poco haber sido psicóloga. Soy especialista en psicología social, no me servía de nada. Y tampoco me servía de nada el haber tenido fe en ese momento. Parece mentira, pero pasé por toda una crisis interior de fe y también pasé por muchos cuestionamientos humanos y emprendí un camino de búsqueda interior para tratar de encontrar respuestas. Porque a mí, porque esto me está pasando si yo he sido una buena persona. Incluso porque esto me está pasando si yo no he sido una mala persona. Incluso estando de misionera. Exactamente. En una situación donde estoy entregando mi vida a Dios y porque ahora es. Exactamente. Y yo experimenté en mi interior que Dios me había traicionado y que Dios me había abandonado, porque Venezuela y Filipinas están antipolos, son países que justo están en la mitad del mundo. Yo había recorrido todo el mundo para llegar a vivir como misionera. Estando feliz en mi misión, pues me dan esta noticia contundente. Pues yo sentí que Dios era sumamente cruel y que me recordé mucho algo que había dicho Santa Teresita, que decía que por eso él tenía tan pocos amigos. Entonces el libro es una expresión de esa búsqueda donde yo intento responder hasta cierto punto lo que tiene un carácter de misterio. Intento dar respuesta no solo desde el ámbito psicológico, sino desde el ámbito espiritual, pero partiendo desde mi realidad como enferma, desde mi propia experiencia de vida, ¿no? Porque cuando yo me enfermé, me di cuenta que todo lo que había sido escrito por cardenales, psiquiatras, sacerdotes, tanatólogos, y yo no encontré nada escrito por un enfermo. Y yo quería encontrarme algo escrito por un enfermo. Yo quería encontrarme a alguien que me dijera que no había perdido la fe. Mercedes, si nos puedes platicar un poco qué es lo que te pasó, lo que te desencadenó tantos años así de sufrimiento y de dolor. Lo que a mí me sucedió fue un infarto a la hipófisis, que está en el cerebro. Y la hipófisis lo llaman la glándula maestra, que regula todas las funciones hormonales del organismo. Es decir, el cerebro, por medio de la hipófisis, le dice a cada órgano qué segregar, cómo segregarlo, y es el que regula el funcionamiento de los órganos. Es una enfermedad verdaderamente difícil de diagnosticar porque los síntomas empiezan los órganos a fallar, pero cada doctor ve el órgano, no ve el conjunto. Entonces, cuando se acaban los sedimentos el infarto a la hipófisis hace que se necrose la hipófisis y ya no produce nada, y en el momento en que se acaban los sedimentos que ya ha guardado, la persona se muere y se puede morir de un día para otro. Y ese fue el acontecimiento donde yo me encontré en Filipinas. No me levanté de la cama por 3 días, mi esposo no hablaba, mi esposo me cargó, me llevó al hospital y cuando llegué fue la primera vez que yo escuché que yo estaba a punto de morir. Entonces yo me levanto todas las mañanas agradeciendo el don de mi vida, el don de mi familia, pensar en lo que tengo, no lo que no tengo, pensar en lo que puedo hacer, no en lo que ya no puedo hacer. ¿Qué recomiendas, no? Una persona que está buscando con el dolor y que tiene un poco esa
ese cuestionamiento. ¿Por qué a mí, Señor? ¿No? Y la primera tentación es alejarse un poco de la fe. Lo que yo recomendaría es, efectivamente, la reacción interior es normal, pero lo que no debemos de hacer es separarnos de Dios y abandonarnos de Él. Sobre todo culparlo, porque después que tú profundizas en esta realidad, pues te das cuenta que Dios no es el culpable y que hay todo un significado tras lo que estamos viviendo que tenemos que descubrirlo nosotros mismos. Es como un viacrucis que tenemos que pasar para poder llegar a todas esas respuestas que podemos encontrar a nivel personal, que son respuestas muy particulares que nos podemos dar, pero además hay respuestas generales que también podemos encontrar que son universales para todo ser humano. Y aquí está muy claro también un sentido de vida, en el sentido que ahora hay un libro que está ayudando a tantas personas. Ahora me viene la pregunta, ese sufrimiento lo vives tú con Dios, pero también estás en una familia, ¿no? Tienes a tu esposo, a tus 2 hijos, y que te han acompañado a lo largo de estos 23 años, porque eso fue muy recién casada lo que te pasó y empezaron los primeros hijos, pero dentro de un contexto de enfermedades continuas, de cirugías continuas. ¿Cómo ha sido esa dinámica familiar? El sufrimiento impacta a toda la familia. Hay un refrán que dice que familia que reza unida permanece unida, pero yo pienso que además familia que sufre unida no solo permanece unida, se une de una manera muy profunda, ¿no? En mi casa, gracias al sufrimiento que hemos vivido, yo considero que mi familia es mi oasis de amor. Ellos, el amor que vivimos en familia junto con la fe, es lo que a mí me sostiene todos los días. A las personas seguramente que nos están viendo en este momento, muchos están pasando por una situación así, probablemente una enfermedad, una dificultad familiar, algún dolor. En ese sentido, ¿qué recomendación darías a esa persona de manera concreta? ¿Cómo enfrentar? ¿Qué herramientas? ¿Cómo salir adelante en medio del dolor? Como yo lo veo, es blanco-negro. Una crisis o te construye o te destruye. No hay términos medios, no hay gris. O una crisis te acerca a Dios, o una crisis te destruye y te aleja a Dios. Y aquí lo importante es poder integrar ese hecho de dolor. Desde integrarlo con todas nuestras dimensiones. La cognitiva, lo que pensamos, la afectiva, lo que sentimos, incluso la corporal, aceptar las limitaciones que nos traiga este hecho de dolor. Por ejemplo, que no tenemos más fuerza, que estamos cansados, ¿no? Y la espiritual. Pero para que se pueda integrar ese hecho de dolor necesitamos considerar todas las dimensiones del ser humano. Porque lo que no se integra a mediano plazo y a largo plazo nos desintegra. Mercedes, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa, por enriquecernos con toda tu experiencia. Creo que eres un milagro viviente y efectivamente sobreviví para contar. Y ahí está todo en tu libro. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son tus datos? Facebook, Twitter, tu blog, si nos puedes dejar aquí tus datos para que te encontremos. Pueden visitar mi blog, es www.psicologiacatolicaintegral.com. Y ahí está toda la información de todo lo que quieran. Yo hago reflexiones en el blog que ayudan sobre diferentes aspectos de la vida. Y ahí está toda la información para el libro, que lo venden en Amazon, en diferentes países, en Europa y aquí en América. Pero ahí en el blog tienen toda la información, en el Facebook Psicología Católica Integral, en el Twitter mvallenilla1. También estoy en LinkedIn, por todas las redes sociales. Y ahí en el blog los conecta con todo. Les agradezco muchísimo la invitación a Encuentros y espero a todas las personas que tienen acceso a este valioso medio que el dolor no les robe el amor. Y a todos los que nos acompañaron en este programa, muchísimas gracias. Compartan, suscríbanse y nos encontramos en el siguiente.